Hola amigos del canal Soñar es Vivir, yo soy Francisco y me encanta cada vez que abrimos un podcast el darte la bienvenida. Es un placer y un privilegio que nos acompañes el día de hoy. Gracias por estar aquí. Wow. El día de hoy tenemos un tema increíble y me gustaría leerte esto que dice así. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30, por cada uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Como os podrás dar cuenta, el día de hoy tenemos un podcast increíble. Nos estaremos enfocando en la parábola del sembrador. Sin duda que esta parábola nos enseña mucho de qué manera nosotros estamos viviendo nuestra vida y qué clase de tierra somos nosotros. Y para los que no crean que nosotros somos tierra, pues acuérdese que el Señor dice que tomó del polvo y del polvo hizo al hombre. Eso lo encontramos en el libro de Génesis. Así que he titulado el podcast el día de hoy, ¿qué clase de tierra eres tú? ¿Serás una tierra áspera y dura? ¿O serás una tierra que con facilidad se echa a perder? ¿O serás una tierra suavecita, lista para recibir esa semilla que a su tiempo dará un buen fruto? En esta parábola nos relata, ¿no? Y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¡Wow! ¡Qué rico! Ya me puedo imaginar esa escena en la tarde cuando Jesús salía, ¿no? Y listo a enseñarle a todos aquellos que querían escuchar su palabra. Y qué mejor manera, ¿no? Que el gran maestro, el gran contador de las grandes historias y que verdaderamente él marcó la historia. Por eso cuando se refiere a Jesús dice antes o después de Jesús. Su vida en esta tierra fue tan poderosa, el impacto que tuvo, que cambió verdaderamente la eternidad del ser humano y de todo lo que existe. Se estaba preparando esa tarde, ¿no? A dar esa gran enseñanza acerca del sembrador. Y en esta parábola habla Jesús acerca de las diferentes terrenos, ¿no? Donde puede caer la semilla verdaderamente. Y comienza con la primera que dice y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¡Wow! ¿Sí o no? Verdaderamente esa tierra junto al camino, ¿no? Está tan pisoteada, tan aporreada, tan trillada que verdaderamente no había manera para que esa semilla pudiera entrar y germinar. Y dice que vinieron las aves y la comieron. Otra parte dice que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Wow, sin duda que tarde o temprano nosotros en la vida del cristianismo, no, de aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador y que verdaderamente anhelamos tener una relación con Él, me imagino que sí ha sucedido, ¿no? De que hemos pasado tiempos donde hemos oído la palabra de Dios y pareciera que ya estamos bien centrados o bien plantados y de repente algo sucede, ¿no? Y como no tenemos profundidad verdaderamente en el conocimiento o la relación con Dios, pues no funciona la cosa. Porque dice que salido el sol, se quemó, ¿sí? Y como no tenía raíz, pues se secó. ¿Sí o no? Es fácilmente, por eso uno cuando a veces va a las iglesias no ve que mucha gente entra y sale y pasan y están un tiempito, pero después de repente ya nunca lo volvés a ver. Y es triste, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, yo pude haber sido uno de esos, pero gracias a mi Dios que estamos aquí de pie, a pesar de las dificultades.
Y dice que parte también cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¡Wow! Pero ahora viene la parte no tan importante de esta parábola. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. Y después dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y todo el relato de esta historia la encontramos en el libro de Mateos, en el capítulo 13 y su versículo 1 en adelante. Y dice más adelantito que entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Como quien dice, verdaderamente no lo van a captar. Y Jesús empieza a hablar, a explicar cuál era el propósito, por qué les hablaba así. No voy a entrar en detalle en eso porque hay otra parte que la explicación que verdaderamente es el corazón de este podcast el día de hoy, que hemos titulado ¿qué clase de tierra eres tú? ¿Serás una tierra dura y árida? ¿O serás una tierra que no hay mucha tierra porque hay mucha piedra? ¿O serás una tierra que tiene como mucha palizada, donde verdaderamente cuando caiga la semilla no va a germinar? ¿O serás una tierra así suavecita, lista? Yo soy de campo, así que me identifico tanto verdaderamente en esta parábola del sembrador. Yo, vuelvo a nacer porque me acuerdo en los plantillos, ¿no? De que qué rico andar tirando la semilla detrás de los bueyes, ¿no? Y aterrándola con el pie. Así que, aunque no lo crean, yo crecí en el campo. Quisiera tomar un momento en esta hora para decirle gracias a todos aquellos que se conectan y que escuchan este podcast. Si tú crees que le puede ser de bien a alguien, si verdaderamente a ti te está gustando este material, compártelo con alguien, ponle un me gusta y como digo, aquí no pedimos dinero a nadie, sino que te vamos a pedir que te suscribas al canal porque eso cuenta para nosotros. Así que muchísimas gracias de antemano si estás considerándolo. Y continuamos en el capítulo 13 de San Mateo y vamos a brincar al versículo 18 porque es la explicación donde Jesús explica la parábola del sembrador. Wow. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones y persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Wow, y aquí viene la mejor parte, ¿no? En el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Wow. Acuérdate que no simplemente, por eso es tan importante, ¿no? Que cuando uno esté escuchando una prédica o algún mensaje, aunque lo estés escuchando en YouTube, aunque lo estés escuchando en un podcast como este, por eso aquí siempre yo digo los versículos de donde estoy leyendo la lectura, para que así pues usted pueda ir y verificar que lo que aquí leemos es lo correcto. y dice, y da fruto y produce al 100, a 60 y al 30 por uno. Wow. Esa es la buena tierra. Aquel que escucha la palabra, como quien dice, la baja en su corazón, la entiende y después la pone en práctica. Wow. Ese verdaderamente es el mensaje de la parábola del sembrador. Por eso a mí me encanta tanto, porque cuando entendí la parte esta que dice, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye. Oye, no solo basta con oír, sino que dice y la entiende la palabra. Hasta que la entiendes, como quien dice, la sazona, allí la va preparando en su corazón, en su mente. Cuando tú escuches un versículo verdaderamente que te habla a tu corazón de la Biblia, verdaderamente, recuerda que la Biblia es el mapa, es el libro de la librería por preferencia del Creador. Ese es nuestro mapa de cómo podemos vivir esta vida. Sí o no, porque cuando habla de licor, por ejemplo, del alcohol, dice ni siquiera lo mires. Imagínate la advertencia, ¿no? Aquellos que les gusta un poco el trago desmedido.
Dice, ni siquiera la mires. Y alguien que le encanta el trago, ¿cómo, si nunca ha leído este versículo, cómo va a entender y se va a alejar de los vicios así? Verdaderamente nosotros somos la única especie que se autodestruye en sí mismo. Yo nunca he visto un animal tirándose o montándose sobre otro, ¿no? Del mismo, no se puede. Tenemos que, verdaderamente el ser humano, wow, somos tan pensantes, podemos comprender y entender. Somos la única especie que nos autodestruimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios, que es la que nos puede cambiar nuestra vida. Y no estamos hablando aquí de gente religiosa, no. Estamos hablando de gente que dice, ¿sabes qué? A lo mejor esta persona está hablando aquí algo con trasfondo, algo que puede cambiar mi vida. Porque verdaderamente te digo, yo jamás hiciera este podcast y no sé que verdaderamente el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Yo no estuviera aquí. Te aseguro que si no es por la misericordia de Dios y que Él me llamó y me limpió y me preparó y me ha puesto en un lugar privilegiado, yo no estuviera hablando acá. Pero Dios es misericordioso, tuvo misericordia conmigo y también tiene misericordia contigo. Así que no ignores este llamado. Si estás aquí escuchando este podcast es porque Dios te ama, porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Por eso tenemos aquí el tema, el nombre de este podcast se llama Soñar es Vivir, porque estoy seguro, estoy completamente seguro que Dios quiere que tú cumplas todos tus sueños. Pero tenemos que alinearlos con los planes de Él, porque de otra manera nos vamos a morir luchando y puede hacer que alcancemos grandes cosas materiales. Pero déjame decirte, cosas materiales se van y se quedan aquí. Pero todos tenemos que un día estar de frente al Creador cuando nos dirá, mira, dime, ¿por qué yo te debería dejar entrar al reino? Pero si ni siquiera lo conoces. ¿Sí o no? Nunca te tomaste el tiempo, sino que te enfocaste en alcanzar y acumular. Si fuéramos eternos en esta tierra, yo diría, ¿sabes qué? Como le digo a mis hermanas o a mis hermanos, les digo, ¿sabes qué? Si fuésemos a ser eternos en esta tierra, vamos, consigámonos todos 5 trabajos y acumulemos todo lo que se pueda. Si fuéramos eternos, pero no somos eternos en esta tierra. Aquí en este mundo estamos como cuando uno toma un vuelo, ¿no? Y el vuelo tiene que hacer escala. Vamos de paso. Así que ahí lo tienen, chavos. Muchísimas gracias a todos aquellos que se conectan. Verdaderamente esta parábola del sembrador en mi vida verdaderamente ha cambiado mi vida, porque ahora cada vez que yo escucho, por ejemplo, algo de la Biblia, yo voy, lo verifico, lo leo y lo proceso despacio, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Y ahora con la comodidad de la tecnología, yo creo que estamos viviendo los tiempos más lindos verdaderamente concerniente a la tecnología. Ahora, o sea, el que bobo ahora ya no tiene vuelta, porque ahora tú sabes, tienes información, si no sabes leer lo puedes oír en YouTube. Hay tantas plataformas donde podemos escuchar la palabra de Dios. Ya no hay excusa porque dice, no, que yo no sé leer. No, ahora háblale al teléfono y dile, ¿sabes qué? Léeme la Biblia hablada. Y va a empezar y tú le dices Salmo número 1 y ahí te va a salir Salmo número 1. Entonces verdaderamente no menosprecies este material. Sin duda que es algo, la palabra de Dios siempre hace lo que viene a hacer. Y nosotros somos, nuestro corazón es esta tierra. Nosotros somos tierra donde cae la palabra de Dios. Y si la escuchamos y la entendemos y la ponemos por obra, sobre todo eso, de ponerla en obra. No solo ser oidores, sino decir, ¿sabes qué? Si Dios me dio una promesa, porque nosotros vivimos de la promesa de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Me voy, pero no los dejo solo. Les voy a enviar el Espíritu Santo y me voy a preparar moradas, o como quien dice, voy a preparar un lugar para que donde quiera que yo esté, también vosotros podéis venir. ¡Wow! Qué alivio encuentra nuestra alma al escuchar esas promesas que nuestro amado Jesús nos dejó mientras Él pasó por este planeta. Así que vamos a dar hasta aquí el podcast. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios me lo guarde. Es un placer. Pone allí un me gusta y suscríbete al canal si te parece este material de agrado.
Así que muchísimas gracias y chao, chao.